Primero Cristianismo por C.C. Lewis. Prefacio. El contenido de este libro fue primero emitido por la radio y después publicado en 3 partes separadas. Argumento a favor del cristianismo, 1942. Comportamiento cristiano, 1943. Y más allá de la personalidad, 1944. En la versión impresa, añadí algunas cosas a lo que había dicho ante los micrófonos, pero aparte de esto dejé el texto más o menos como estaba. Una charla por la radio debe asemejarse tanto como esta sea posible a una charla auténtica y no a un ensayo leído en voz alta. En mis alocuciones, por tanto, utilicé todas las contracciones y coloquialismos que normalmente utilizo en la conversación. Y cuando en las charlas había acentuado la importancia de una palabra por el énfasis de mi voz, la escribía en letra cursiva. Ahora me inclino a pensar que esto es un error, un híbrido indeseable entre el arte de hablar y el arte de escribir. Un conversador debe utilizar las variaciones de la voz a guisa de énfasis, porque su medio se presta naturalmente a ese método, pero un escritor no debe valerse de la cursiva para el mismo fin. Tiene sus medios propios y distintos de resaltar las palabras clave y debe utilizarlos. En esta edición he explicado las contracciones y reemplazo la mayoría de las palabras en cursiva, redactando nuevamente las frases cuando ha sido preciso, pero sin alterar. Espero el tono popular o familiar que siempre había sido mi intención utilizar. También he añadido o suprimido allí donde pensé que comprendía una parte de mi tema mejor que 10 años atrás, o donde sabía que la versión original había sido mal comprendida por algunos. El lector que debe quedar advertido de que no ofrezco ayuda alguna a aquellos que dudan entre las dos denominaciones cristianas. No seré yo quien le diga si debe convertirse en un anglicano, un católico o un metodista o un presbiteriano. Esta omisión es intencionada, incluso es la lista que acabo de dar. El orden es alfabético. No hay misterio acerca de mi propia posición. Soy un laico ordinario de la Iglesia de Inglaterra, ni muy alto ni muy bajo, ni ninguna otra cosa en especial. Pero en este libro no intento atraer a nadie a mi propia posición. Desde que me convertí al cristianismo he pensado que el mejor y tal vez único servicio que puedo prestar a mis prójimos son no creyentes es explicar y defender la creencia que ha sido común a casi todos los cristianos de todos los tiempos. Tenía más de una razón para pensar en esto. En primer lugar, las cuestiones que separan a los cristianos unos de otros a menudo implican temas de alta teología o incluso de historia eclesiástica que nunca deberían ser tratados salvo por auténticos expertos. Yo habría estado fuera de mi jurisdicción en este terreno, más necesitado de ayuda que capacitado para ayudar a otros. En segundo lugar, creo que debemos admitir que las discusiones sobre estos disputados temas no entienden en absoluto a atraer a un forastero a la congregación cristiana mientras hablemos y escribamos sobre ellas. Es mucho más probable que lo disuadamos de ingresar en cualquier comunión cristiana que lo atraigamos a la nuestra. Nuestras divisiones jamás deberían ser discutidas salvo en presencia de aquellos que ya han llegado a creer que hay un solo Dios y que Jesucristo es su único Hijo. Finalmente tuve la impresión de que tenemos mucho más y más talentosos autores ya dedicados a estos temas controvertidos
que a la defensa de lo que Baxter llama el mero cristianismo. Aquella parte del terreno en la que pensé que podía servir mejor era también la parte que me pareció más desatendida y allí naturalmente me dirigí. Por lo que sé, estos fueron mis únicos motivos y me sentiría más contento si la gente no extrajera elaboradas conclusiones de mi silencio con respecto a ciertos temas en disputa. Por ejemplo, tal silencio no necesariamente significa que yo mismo me sienta indeciso. A veces me siento así. Hay cuestiones en lisa entre los cristianos para las cuales no creo tener la respuesta. Hay algunas para las que tal vez nunca conozca la respuesta, si las planteara. Incluso en un mundo mejor podría, por todo lo que sé, recibir la misma respuesta que recibió un interrogador mucho más grande que yo. ¿Y a ti? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Pero hay otras cuestiones sobre las cuales me siento definitivamente seguro y sin embargo no las menciono, porque no estoy escribiendo para exponer algo que podría llamar mi religión, sino para exponer el mero cristianismo, que es lo que es y era lo que era mucho antes de que yo naciera y me plazca o no. Algunas personas extraen conclusiones injustificables del hecho de que nunca digo más sobre la Virgen María de lo que implica afirmar el nacimiento virginal de Cristo. Pero no es sin duda evidente la razón por la que no lo hago. Decir más me llevaría inmediatamente a regiones en extremo controvertidas. Y no hay controversia entre los cristianos que necesite ser más delicadamente tratada que esta. Las creencias católicas sobre este tema se sostienen no solo por el fervor inherente a toda creencia religiosa sincera, sino muy naturalmente con la peculiar y, por así decirlo, caballerosa sensibilidad que un hombre experimenta cuando el honor de su madre o de su amada están en cuestión. Por eso es muy difícil diferir de ellos sin aparecérseles como un grosero, además de un hereje. Por el contrario, las opuestas creencias protestantes en la que a este tema se refiere inspiran sentimientos que van hasta las mismas raíces del monoteísmo por excelencia. A los protestantes radicales les parece que la distinción entre creador y criatura, por sana que sea esta, se ve amenazada, que el politeísmo ha vuelto a resurgir. Por tanto, es difícil disentir de ellos del modo que uno no parezca algo peor incluso que un hereje, un idólatra o un pagano. Si hay algún tema que podría arruinar un libro acerca del mero cristianismo, si algún libro constituye una lectura totalmente improductiva para aquellos que aún no creen que el Hijo de la Virgen es Dios, con toda seguridad es este. Por extraño que parezca, no podréis sacar la conclusión a partir de mi silencio sobre puntos de controversia, ni de que los creo importantes, ni de que los creo sin importancia. Una de las cosas sobre las que los cristianos están en desacuerdo es la importancia de sus desacuerdos. Cuando dos cristianos de diferentes denominaciones empiezan a discutir, no suele pasar mucho tiempo antes de que uno de ellos pregunte si tal o cual punto de la discusión importa realmente, y el otro contesta, importar es absolutamente esencial. Digo todo esto sencillamente para dejar claro qué clase de libro he intentado escribir, y en absoluto para ocultar o evadir la responsabilidad de mis propias creencias. Acerca de ellas, como he dicho antes, no hay ningún secreto. Para citar al tío Toby, están escritas en el libro de la plegaria común. El peligro es claramente que yo presentara como cristianismo común cualquier cosa que fuese peculiar de la Iglesia de Inglaterra, o aún peor, de mí mismo. Intenté protegerme
de esto enviando al manuscrito original de lo que ahora es el libro 2 a 4 clérigos, uno anglicano, otro católico, otro metodista y otro presbiteriano, para pedirle su opinión. El metodista pensó que no había hablado lo suficiente sobre la fe, y el católico que había ido demasiado lejos en lo referente a la comparativa poca importancia de las teorías de la explicación de la redención. Aparte de esto, los 5 estábamos de acuerdo. No sometí a examen los libros restantes porque, aunque ellos podían suscitarse diferentes entre cristianos, estas serían diferencias entre individuos o escuelas de pensamiento, no entre denominaciones. Por cuanto puedo deducir de las críticas y las numerosas cartas recibidas, el libro, por imperfecto que sea en otros aspectos, ha conseguido al menos presentar un cristianismo convenido, común, central, un mero cristianismo. En este sentido, es posible que sirva para alguna ayuda para silenciar la opinión de que, si omitimos los puntos en controversia, solo nos quedará un factor común más alto. El factor común más alto resulta ser algo positivo y estimulante, separado de todas las creencias no cristianas, por un abismo con el cual las peores divisiones dentro del cristianismo no son comparables en absoluto, sino he ayudado directamente a la causa de la unión, que tal vez haya dejado claro por qué debemos unirnos. Ciertamente me he encontrado con muy poco del renombrado Odium Theologicum por parte de convencidos miembros de comuniones distintas a la mía. La hostilidad ha venido más por parte de personas situadas en las zonas limítrofes, ya sea en la iglesia de Inglaterra o fuera de ella, personas que no obedecían exactamente a comunión alguna. Eso me resulta curiosamente consolador. Es en su centro donde habitan sus hijos más auténticos, donde cada comunión está más cerca de cada uno en espíritu, sino en doctrina. Y esto sugiere que en el centro de cada una hay algo o alguien que, contra cualquier divergencia de creencias, contra cualquier diferencia de temperamento o cualquier recuerdo de mutua persecución, habla con la misma voz. Eso en lo que respecta a mis omisiones en cuanto a la doctrina. En el libro 3 se trata sobre lo moral. He pasado también en silencio por encima de ciertas cosas, pero por una razón diferente. Desde que serví como segundo teniente de infantería en la Primera Guerra Mundial, he sentido una gran antipatía por los que, hallándose cómodos y a salvo, lanzan exhortaciones a los que se encuentran en la línea de batalla. Como resultado, me resisto a decir gran cosa acerca de las tentaciones a las que yo mismo no me veo expuesto. A ningún hombre, supongo, le tientan todos los pecados. Ocurre que el impulso que hace a los hombres jugar por dinero ha quedado fuera de mi constitución, y no cabe duda de que pago por esto, careciendo de algún impulso bueno, del cual aquel otro impulso es el exceso o la perversión. Pero aquello no me sentía cualificado para dar consejos acerca del juego, permisible o no permisible, si es que existe el juego permisible, porque siquiera puedo afirmar saber esto último. Tampoco he dicho nada acerca del control de la natalidad. No soy una mujer, ni siquiera un hombre casado, ni tampoco un sacerdote. No me pareció que me correspondiera asumir una actitud de firmeza con respecto a los dolores, peligros y cargas de los que estoy protegido al carecer de un oficio pastoral que me obligase a hacerlo. Objeciones mucho más profundas pueden expresarse y han sido expresadas en contra de mi utilización de la palabra cristiano como alguien que acepta doctrinas comunes al cristianismo. La gente pregunta:
¿Quién es usted para dictaminar quién es o quién no es un cristiano? ¿No podrían muchos hombres que no creen en estas doctrinas ser mucho más cristianos, estar mucho más cerca del Espíritu de Cristo que otros que sí lo creen, que sí las creen? Bien, esta objeción es en cierto sentido muy acertada, muy caritativa, muy espiritual, muy sensible. Tiene todas las cualidades salvo la de útil. Sencillamente, no podemos, sin arriesgarnos al desastre, utilizar el lenguaje como estos objetores quieren que lo utilicemos. Intentaré aclarar esto por medio de la historia de otra y mucho menos importante palabra. La palabra caballero significa originalmente algo reconocible, un hombre que tenía un escudo de armas y era propietario de tierras. Cuando a alguien se le llamaba un caballero, no se le estaba haciendo un cumplido, sino simplemente estableciendo un hecho. Si se decía que no era un caballero, no se le estaba insultando, sino que se estaba dando información. No había ninguna contradicción en el hecho de decir que John era un mentiroso y un caballero, del mismo modo que tampoco la hay ahora cuando se dice que James es un imbécil y un M.A. Magister Artinium, grado académico británico. Pero luego llegaron gentes que dijeron tan acertadamente, tan caritativamente, tan espiritualmente, tan sensiblemente, tan cualquier otra cosa menos útil. Pero ¿no es bien cierto que lo importante de un caballero no son su escudo de armas ni sus tierras, sino su comportamiento? ¿No es cierto que el verdadero caballero es el que se comporta como debería comportarse un caballero? ¿No es cierto que en ese sentido Edward es mucho más caballero que John? Sus intenciones eran buenas, ser honorable y cortés y valiente. Es por supuesto algo mucho mejor que tener un escudo de armas, pero no es lo mismo. Y lo que es peor, no es algo sobre lo cual todo el mundo estará de acuerdo. Llamar a un hombre un caballero en este nuevo y refinado sentido se convierte de hecho no en un modo de dar información acerca de él, sino en un modo de alabarlo. Negar que es un caballero se convierte sencillamente en una manera de insultarlo. Cuando una palabra deja de ser un término descriptivo y se transforma simplemente en un término elogioso, deja de comunicar hechos acerca del objeto. Una buena comida solo significa una comida que le gusta a la persona que le describe. Un caballero, una vez que ha sido espiritualizado y refinado a partir de su antiguo sentido más tosco y objetivo, significa poco más que un hombre que le gusta a la persona que lo describe. Como resultado, caballero es hoy una palabra inútil. Ya teníamos muchos términos de aprobación, de modo que no necesitaba para esto. Por otra parte, si cualquiera, digamos, en un libro de historia, quiere utilizarlo en un antiguo sentido, no puede hacerlo sin explicaciones para esa finalidad. El término ha sido desvirtuado. Pues bien, si alguna vez permitimos que la gente empiece a espiritualizar y refinar, como ellos dirían, a profundizar el sentido de la palabra cristiano, esta también se convertirá rápidamente en una palabra inútil. En primer lugar, los cristianos mismos jamás podrían aplicarla a nadie. No es a nosotros a quienes corresponde decir quién en el sentido más profundo está o no está más cerca del Espíritu de Cristo. Nosotros no vemos en el corazón de los hombres, no podemos juzgar y de hecho se nos ha prohibido juzgar. Sería una perversa arrogancia por nuestra parte decir si un hombre es o no es un cristiano. En ese sentido refinado y evidentemente una palabra que no podemos aplicar nunca no va a ser una palabra muy útil. En cuanto a los no creyentes, no hay duda de que utilizarán alegremente el término en el sentido refinado.
En sus bocas se convertiría simplemente en un término de alabanza. Al llamar a alguien un cristiano, querrán decir que lo consideran un buen hombre. Pero esta manera de utilizar la palabra no será un enriquecimiento del idioma, puesto que ya tenemos la palabra bueno. Entre tanto, la palabra cristiano habrá sido estropeada para lo que hubiera podido servir. Debemos, por lo tanto, adherirnos al significado obvio y original. El nombre de cristianismo, el nombre de cristianos, fue dado por primera vez en Antioquía. Hechos 11, capítulo 26, a los discípulos, en aquellos que aceptaban las enseñanzas de los apóstoles. No cabe duda de que estaban restringidos aquellos que se beneficiaban de esas enseñanzas tanto como debían. No cabe duda de que se extendía a aquellos de algún modo espiritual, refinado, interior, estaban mucho más cerca del Espíritu de Cristo que los menos satisfactorios de los discípulos. No se trata de un hecho teológico ni moral, se trata de utilizar las palabras de manera que todos podemos comprender lo que se estaba diciendo. Cuando un hombre que acepta la doctrina cristiana vive de un modo que no es digno de esta, es mucho más claro decir que es un mal cristiano, es decir, que no es cristiano. Espero que ningún lector suponga que el mero cristianismo se presenta aquí como una alternativa a los credos de las distintas confesiones, como si un hombre pudiese adoptar en preferencia el congresionalismo o la ortodoxia griega o cualquier otra cosa. Se parece más a un vestíbulo desde el cual se abren puertas a varias habitaciones. Si puedo hacer que alguien entre en este vestíbulo, habré conseguido lo que intentaba. Pero es en las habitaciones, no en el vestíbulo, donde hay chimeneas encendidas y sillones y comidas. El vestíbulo es un lugar donde se espera, un lugar donde el cual pasar a las diferentes puertas, no un lugar para vivir en él. Para eso, lo peor de las habitaciones, sea cual sea, es, en mi opinión, preferible. Es verdad que algunos pueden descubrir que tienen que esperar en el vestíbulo un tiempo considerable, mientras que otros están seguros casi inmediatamente de a qué puerta tienen que llamar. No sé por qué existe esta diferencia, pero estoy seguro de que Dios no hace esperar a nadie a menos que vea que esperar es bueno para Él. Pero cuando entréis en vuestra habitación, comprobéis que la puerta espera os ha proporcionado un bien que de otro modo no habrías obtenido, pero debéis considerarlo como una espera, no como una acampada. Debéis seguir orando para pedir luz y, por supuesto, incluso en el vestíbulo debéis empezar a obedecer las reglas que son comunes a la casa entera. Y sobre todo debéis preguntar cuál de las puertas es la verdadera, no la que más os gusta por sus paneles o su pintura. En el lenguaje común la pregunta nunca debería ser ¿me gusta esa clase de servicio? Sino ¿son verdaderas estas doctrinas? ¿Está aquí la santidad? ¿Me mueve hacia esto mi conciencia? ¿Mi resistencia a llamar a esta puerta se debe a mi orgullo, a mis simples gustos o a mi desagrado personal por este guardián de la puerta en particular? Cuando hayáis llegado a vuestra habitación, sed amables con aquellos que han elegido puertas diferentes y con aquellos que siguen aún en el vestíbulo. Si están equivocados, necesitan mucho más de vuestras oraciones. Y si son vuestros enemigos, entonces se os ha mandado a orar por ellos. Esa es una de las reglas comunes a toda la casa.